Bueno, un cordial saludo. Mi nombre es Héctor Fabio Arias Romero. A continuación voy a explicar el funcionamiento del HMI o escala del sistema de monitoreo y control remoto de temperatura de tanques de almacenamiento de líquidos. Como se seleccionó en el grupo, el sistema busca que medir, monitorear las temperaturas de tanques de almacenamiento de líquidos. En nuestro caso práctico es el tanque de cebo, aceite de palma, aceite de pescado y melaza. Aquí los tenemos como tanque 1, tanque 2, tanque 3. Y cómo se mantiene la temperatura de dichos tanques, pues suministrándole vapor a la estructura del tanque. Entonces aquí tenemos la válvula que se activa o se desactiva para permitir el paso del vapor. Aquí tenemos la tubería principal del vapor. Tenemos el termómetro o medidor de temperatura de cada uno de los tanques y también tenemos la configuración del set point de la temperatura que queremos para cada tanque, porque dependiendo del líquido, pues se necesita determinada temperatura para que no pierda sus propiedades. En esta interfaz encontramos el puerto de comunicación, que en este caso es el COM4, es un puerto virtual. Y aquí en nuestro diagrama esquemático tenemos una vista general. La idea del proyecto es que cada tanque tenga su sensor inalámbrico, pues por fines de simulación, aquí tenemos todos los sensores conectados a un Arduino, pero en la práctica sería cada sensor a un Arduino y el Arduino estaría conectado inalámbricamente a través del protocolo Zigbee a otro Zigbee coordinador. Aquí por efectos pues, de simulación, asumimos que el puerto RS232 es la señal que ya nos entrega la señal del Zigbee coordinador para comunicarlo con el LabVIEW. Entonces aquí tenemos en el Proteus, este es el sensor de temperatura y aquí tenemos pues un acondicionamiento de la señal, porque como el sensor entrega la temperatura en una señal de milivoltios, aquí le hacemos el acondicionamiento para que en la entrada, en la entrada análoga del Arduino sea 5 voltios. Entonces aquí con el cálculo de estas resistencias se logra la ganancia para que cuando la temperatura máxima del LM35, que es 150 grados, nos dé 5 voltios en la entrada del análoga del Arduino. Y aquí tenemos las salidas, que son las salidas que activan las válvulas para permitir el paso del vapor a cada uno de los tanques. Entonces aquí las tenemos. Activa la base de un transistor, enciende un relevo y ya pues activaría la bobina de la electroválvula para que el actuador rotativo permita el paso del vapor. En el mímico sería esta válvula. Aquí en la configuración del puerto vemos que es el COM3. Entonces esos son unos puertos virtuales que están generados con el Virtual Serial Port Driver. Entonces tenemos el 3 y el 4, esa pareja. Lo estamos utilizando para esta simulación. Entonces vamos a correr la simulación. Listo. Aquí en el terminal virtual ya podemos ver los datos que está enviando nuestro Arduino para la comunicación con el LabVIEW, y el LabVIEW ya interpreta sus datos. Listo, aquí ya tenemos en tiempo real la temperatura de cada uno de los tanques, y dependiendo del set point, pues activa o desactiva la válvula para permitir el paso del vapor. Entonces vemos que en el tanque 1 nuestra temperatura está en 50 grados, nuestro set point está en 48, por lo tanto la válvula está apagada. Si nosotros subimos el set point por encima de 50, 51, activa la válvula
para que permita el paso del vapor, 60. Y si ahora venimos a variar la temperatura física, si variamos la temperatura física hasta superar los 60 grados, vemos que la válvula se desactiva. Así para cada uno de los tanques. Este es el sensor del tanque 2. Vemos que la temperatura actual del tanque está en 90 grados, nuestro set point está en 80. Si variamos la temperatura física, o sea que en condiciones normales esa temperatura bajara, aquí vemos cómo baja la temperatura, la vamos a dejar en 70. Y nuestro set point está en 80, entonces la válvula va a abrir para permitir el paso del vapor. Vamos a bajar el set point acá a 60 grados. Como nuestro set point es menor a la temperatura actual, entonces la válvula se desactiva. Así está para cada uno de los tanques. Revisando también un poco el código del Arduino y el LabVIEW para explicar el funcionamiento. Entonces vamos a verlo aquí. Este es el diagrama de configuración del LabVIEW. Aquí tenemos nuestro puerto de comunicación, que en este caso es el COM4, y todas las instrucciones están dentro de un ciclo while para que se ejecuten infinitamente. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando llega nuestro dato, lo leemos con pues con esta función, este bloque, y lo que hacemos es que como viene un dato concatenado, separado por comas cada una temperatura, entonces aquí lo que hacemos es separar el primer dato de la temperatura hasta la coma. Luego ese dato lo volvemos y lo separamos aquí. Entonces, antes de la coma tiene la temperatura del tanque 2 y vuelve otra vez y separa y hace finalmente para cada uno de los tanques. Como podemos ver aquí en el terminal virtual, los 4 datos van separados con comas. Entonces ellos se extraen de esa cadena para visualizarla en cada uno de los tanques. Posteriormente, evaluamos esa temperatura que obtuvimos. Aquí en las líneas rosas podemos ver que es un dato de carácter. Aquí lo que hacemos es convertirlo a un número. Ya teniendo ese número, entonces venimos aquí, lo comparamos con cada uno de los set points que hemos configurado y de acuerdo a esta condición, o sea que si la temperatura real o actual es menor que el set point, entonces lo que hacemos es activar este bloque de acá, es un select. Y entonces tenemos dos caracteres, un 1 y una A para el primer bloque. Entonces, si esta condición es verdadera, o sea que la temperatura actual es menor que el set point, lo que hacemos es enviar un 1 a través de nuestro puerto serial. Y así para cada uno de los tanques. Aquí concatenamos esa cadena de caracteres y la enviamos por el puerto serial. Eso se interpreta en el Arduino y ahí es donde se activan las válvulas. Eso es todo. Muchas gracias.